Buenos días, el día de hoy voy a presentarles cómo navegar o utilizar la página del BCR. Entonces comenzamos. Primero tenemos que buscar la página en Google. Una vez encontrada, accedemos a lo que es la primera opción. Una vez llegamos a la primera opción, nos va a aparecer la siguiente pestaña. En su inicio, el BCR tiene 8 diferentes secciones a las que podemos acceder, pero eso lo veremos con mayor detalle después. Comenzamos con la sección de bienvenida, que es la primera ventana que tenemos. En la ventana tenemos lo que son, por ejemplo, la tasa de interés de referencia como pequeñas noticias. Tenemos la memoria del 2024, tenemos el reporte del Sistema Nacional de Pagos y del sector fintech en el Perú. También tenemos el reporte de la inflación en el panorama actual y proyecciones macroeconómicas de este año 2025 y 2026. Y también tenemos lo que es en caso de que pongan algunas nuevas monedas en circulación, por ejemplo esta moneda conmemorativa de la cultura mochica por parte de la Casa de la Moneda, que es controlada por el BCR. Y por último tenemos el reporte de la estabilidad financiera del país. Ahora, si seguimos bajando podemos ver lo que es la inflación de los 12 meses, la inflación sin alimentos y energía, las expectativas de inflación y la tasa de interés de referencia. Como política, el BCR para la inflación sugiere que esté en un intervalo entre 1 y 3%. Y para la tasa de interés de referencia que esté en 2.5 a 5%, siendo que en el mes de mayo fue del 4.5%. Si seguimos bajando vamos a ver las novedades, que son las actualizaciones de la información que nos emite el BCR, como por ejemplo tenemos la nota semanal que fue actualizada el 22 de mayo de 2025, los resúmenes informativos con la misma fecha, las notas de estudio, las notas semanales. En estadísticos tenemos el resumen informativo semanal, la memoria del 2024, las notas de estudio, en este caso la inflación, y tenemos también la presentación del programa monetario para mayo de 2025. Si machucamos historial, nos va a enviar a una página más detallada donde nos muestra las fechas y sus publicaciones. Ahora simplemente volvemos a la página en la que nos encontrábamos y bajamos. En caso de que uno comercialice con monedas extranjeras, también tiene que tener en cuenta esta sección de aquí, que son el tipo de cambio que tenemos. Como bien sabemos, el dólar es una de las monedas más utilizadas, así que nos negociamos con ellos. Por ejemplo, tenemos el tipo de cambio entre el sol y el dólar, tenemos el mínimo, el máximo y el promedio, y las transacciones, como por ejemplo que son desde las 9 am hasta la 1:30 pm. Tenemos también las cotizaciones de sol a dólar, desde la apertura, cierre, su variación por mes y su variación acumulada para el año 2025. También tenemos lo que es el tipo de cambio para el sol y el euro, el cierre de ventas, la variación porcentual de los 12 meses. Si seguimos bajando vamos a encontrar las herramientas para el público. En este caso encontramos lo que es el BCR Data, que es la información de todos los años del BCR. Tenemos su base de datos estadísticos, también tenemos los resultados de operaciones monetarias y cambiarias, medidas de seguridad de billetes, portal de ventas virtuales y entre otros. Vamos a entrar a lo que es el BCR Data. Con un simple clic nos redirigirá a otra pantalla. En este caso es el BCR Data, donde está toda la información histórica que posee el BCR. Como por ejemplo tiene monedas y crédito, tiene los precios, el tipo de cambio, la balanza de pagos, PBI y mercado laboral, las finanzas públicas, indicadores internacionales y entre otros. Como por ejemplo ingresemos a lo que es balanza comercial. En esta parte nos muestra las series, podemos filtrarlas desde la fecha que nosotros queramos y los formatos de archivos que utiliza, mayormente para esto son Excel. Esto lo veremos en más detalle en lo que son la sección de estadísticas. Es simplemente para que veamos de dónde el BCR obtiene toda esa información y cómo la cataloga después para que sea más accesible a nosotros. Ahora, si seguimos bajando, tenemos lo que es la información financiera, que sería información histórica de operaciones monetarias y cambiarias, información para el sistema financiero, tasas de interés interbancarios, entre otros. Si seguimos bajando, ya casi por finalizar o llegar al pie del sitio, vamos a encontrar lo que es el Museo Central, que es una red de museos del Banco Central de Reserva. En la parte derecha podemos encontrar su agenda cultural,
podemos ver sus exposiciones y el catálogo de las colecciones que se exhiben. Y por último, llegamos a lo que es el pie de página, donde nos muestran los accesos directos para notas informativas, suscripción a publicaciones, el directorio, correo institucional y entre otros. También contamos con lo que son sus redes sociales, podría ser X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e incluso TikTok. En caso de que uno quiera trabajar con ellos, también se puede poner en contacto mediante consultas en general, pues a participar para tus prácticas preprofesionales o profesionales y algunas otras oportunidades laborales, como estar en concursos públicos. También nos da su mesa de partes, donde nos dice su hora de atención, que es de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. Eso sería todo por la primera página. Ahora pasamos a la siguiente, que sería sobre el BCR. En esta sección nos muestran toda la información que poseemos del BCR, como por ejemplo objetivos y finalidad y funciones. Hacemos clic y nos llevará a un pequeño apartado donde está sintetizada la información, como por ejemplo: el 9 de marzo de 1922 se creó el Banco Central de Reserva del Perú. Sus principales funciones son las siguientes: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Volvemos al apartado donde estábamos y podemos encontrar más información. Podemos encontrar cuál es su organización, que se conforma por un directorio, en que el banco es gobernado por un directorio de 7 miembros, el Poder Ejecutivo designa 4 de ellos, entre ellos escogen al presidente y el Congreso ratifica a este, y luego escoge a otros 3 restantes. Tenemos su directorio y el reglamento que siguen ellos. Tenemos los funcionarios. Dentro de su instrumento de gestión podemos incluso acceder a su organigrama. Podemos ver al calificador de puestos y requisitos, reglamento interno de trabajo y entre otros. Entre planes y políticas tenemos el plan estratégico del BCRP, el plan operativo institucional, el gobierno digital, la política de legalidad que mantienen, y también tenemos el marco legal, desde su creación hasta su finalidad, como por ejemplo la Ley 4500, creación del Banco Central de Reserva del Perú, fue promulgada el 9 de marzo de 1922. Aquí también nos muestra en qué capítulo de Constitución está, qué ley orgánica tiene y sus estatutos por los que se rige. Aparte también tiene las normas que emite el mismo BCR, como tiene las circulares vigentes del año, las resoluciones de directorios, también las normas relacionadas que avalan, como por ejemplo la ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol. Y para finalizar, en esta sección tenemos lo que es el portal de transparencia. Como ven, el BCRP nos ofrece información sobre su fundación, su finalidad, su objetivo, quiénes lo conforman y entre otros. Dentro de lo que es el apartado de política monetaria, tenemos la estabilidad monetaria, diseño e implementación de la política monetaria. Aquí nos dice que la inflación tiene que estar entre el 1 y 3%. Esta meta nos permite anclar las expectativas de inflación al público, mientras bajas y estables sean estas expectativas, las empresas y hogares podrán tomar mejores decisiones de precios y salarios. Básicamente nos fomenta una inversión y el gasto de dinero. También nos brinda el reporte de inflación, que si lo clicamos nos va a enviar directamente a un documento más detallado. También tenemos las notas informativas del programa monetario, encuestas de expectativas macroeconómicas. Y esta es una parte un poco más pesada, porque está vinculada netamente con lo que es la base de datos que posee el BCR. En este caso, las estadísticas que nos ofrecen dentro de la nota semanal, por ejemplo, podemos acceder a gráficos dinámicos, a cuadros estadísticos y cadenas de actualizaciones. Comencemos con lo que son los cuadros estadísticos. A nosotros lo que más nos importa son 2 puntos importantes. El primero, que sería la inflación, y el otro sería la balanza comercial. Y de tercero, si desean, podemos poner el tipo de cambio nominal. Ahora que estamos en el apartado de gráficos dinámicos, vamos a lo que es inflación. Nos va a llevar a otro apartado donde podemos encontrar el gráfico, donde nos muestra una tendencia para la inflación, en este caso basado en el IPC.
También podemos cambiarlo a columnas por si lo deseamos o no ser más factible verlo. La información que nos brinda es hasta el año pasado, en este caso mayo del 2023 hasta febrero del 2025, casi un año aproximadamente. También podemos segmentarlo por lo que queramos, como por ejemplo desde marzo del 24 hasta marzo del 25, y nos muestra una tendencia. Puede ser como les estoy mostrando mediante gráficos de barras o puede ser mediante líneas. También podemos hacer lo mismo con lo que sería la balanza comercial. Podemos dividirla entre exportaciones e importaciones o simplemente la balanza completa. Podemos ver los gráficos, qué tendencias presentan. En este caso nos muestra información del 2002 hasta el 2021 exactamente. También podemos verlo mediante los gráficos por si así lo vemos más factible. Algunas veces, si se dan cuenta, la balanza comercial es positiva, pero en otras es negativa. También podemos ver el PBI, la balanza de pagos, las reservas internacionales netas y entre otros. Y aquí en las instrucciones de uso nos dice: estos gráficos muestran en forma dinámica variables predeterminadas y permiten cambiar el tipo de gráfico, pueden ser líneas o columnas como les mostré antes. Y también podemos mostrar o ocultar series y exportar en distintos formatos. Esta es la parte de sección en gráficos dinámicos. Ahora volvemos a estadísticas y vayamos a algo más detallado, en este caso a información más detallada de lo que se ha mostrado. Para ello vamos al apartado que es nota semanal, cuadros estadísticos, y en cuadros estadísticos veremos toda la información detallada del BCR Data. Por ejemplo, tenemos las sociedades creadas de depósito, tenemos las empresas bancarias, por ejemplo tenemos sus cuentas monetarias, su liquidez, sus créditos de transacciones, saldos de obligaciones domésticas, entre otros. También tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, cuentas monetarias que posee, sus conceptos de liquidez, la variación de las reservas internacionales netas, fuente de variación, tenemos la tasa de interés, tenemos la evolución de la tasa de interés con certificados de depósito del BCR, tenemos tasas de interés activas y pasivas, tanto en moneda nacional como moneda extranjera, tenemos el mercado cambiario, el tipo de cambio por periodo, tipo de cambio a fin del periodo, tenemos lo que son sistemas de pagos. Tenemos también lo que les mostré antes, que sería la inflación, como por ejemplo índices de precios a nivel metropolitano. También tenemos la balanza comercial, que sería la balanza comercial en este caso en valor FOB en millones de dólares. Estos están en formato Excel, así que primero tenemos que descargarlo para posteriormente visualizarlo. Así que procedemos a descargarlo. Una vez descargado, lo abrimos. Esperamos un rato y nos va a mostrar la información que queremos ver. Ya está. Esta información, por ejemplo, que nos muestra es el cuadro 66 de la balanza comercial en valores FOB en millones de dólares. Con esto podemos encontrar lo que son las exportaciones, las importaciones. En este caso podemos ver las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, qué tendencias tienen. Algunos, por ejemplo, estaban en alza, otros estaban en baja. Podemos ver en qué periodos sucede eso. También podemos ver lo que son las importaciones, bienes de consumo, insumos, bienes de capital o incluso otros bienes. Estos cuadros nos sirven mayormente para encontrar tendencias y ver mayormente la actividad económica que se está presentando en el país, cuál es mayor o cuál es menor y en qué momento nos conviene realizar cada una de ellas. También, por ejemplo, aquí nos muestra una pequeña variación, la variación de flujo entre marzo del 2025 y marzo del 2024. Nos muestra su variación de flujo y su variación de porcentaje. La información que poseemos, por ejemplo, es hasta marzo del año 2025. Además, si queremos acceder un poco más, simplemente clicamos y nos va a enviar a otra página, que aquí es donde están los cuadros de la balanza comercial. Aquí podemos ver todos los cuadros, desde la fecha de inicio hasta la fecha del final. Podemos descargarlos individualmente si deseamos para analizarlos en mayor profundidad.
Ahora, volvamos a lo que es el PBI y el empleo. También podemos verlo. También podemos ver también las finanzas públicas, podemos ver las cuentas trimestrales, podemos ver también lo que son la balanza de pagos, podemos ver exportaciones por grupo de productos, algo más detallado por si deseamos verlo. Es igual un archivo Excel, así que tenemos que descargarlo antes para posteriormente visualizarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos más detalles. En este caso podemos ver los grupos entre productos tradicionales. Tenemos el pesquero, agrícola y el minero. Tenemos productos no tradicionales como el agropecuario, el pesquero, el textil. Tenemos maderas y papeles, y entre otros. Podemos ver que son del año 2003, 2024 y del 2025. Y podemos ver qué tendencias presentan estos. También está en inglés por si lo desean. Para ambos. Tenemos el total de exportaciones. Si se dan cuenta, hay un incremento en las exportaciones de los productos, especialmente lo que nos representa sería los sectores mineros, que representan el mayor volumen de nuestras exportaciones. Y toda esta es información numérica que podemos encontrar dentro de lo que son las estadísticas del BCR. Ahora, algo que también nos llama la atención es en la parte de inflación, por ejemplo, se avala o se toma de la mano junto con el INEI para obtener información. También se avala dentro de lo que es SUNAT, también se avala lo que es INEI, Minagri, Produce y MINEM, lo que es el MEF y otras instituciones, para que convaliden o miren si la información que están publicando es verdadera. Eso sería todo por esta primera parte, hasta llegar a estadísticas.